Millonario sigue en secreto a su empleada y descubre algo que cambia su vida para siempre. Ricardo había construido su mundo con hierro y oro. En la metrópoli vibrante y fría, su vida era una sinfonía de lujos, autos deportivos, cenas en los restaurantes más exclusivos y una agenda repleta de reuniones con otros todopoderosos. Controlaba cada detalle como un director de orquesta, hasta que un día Ana irrumpió en su impecable rutina. Ella era la nueva asistente. Discreta y serena, pero había en su andar una chispa que lo intrigaba. Al principio, solo eran miradas furtivas, pero ese día la miró salir y decidió seguirla, sin pensar en las consecuencias. La noche caía pesada cuando la vio dejar la oficina. Con su abrigo gastado y una carpeta bajo el brazo, se perdió entre la multitud. Ricardo sintió un cosquilleo en el estómago mientras la seguía. Las luces de la ciudad reflejaban sombras en su rostro, pero algo en Ana lo atraía. Se desvió de su camino habitual, cruzó calles y no había prestado atención a eso antes, siempre demasiado ocupado persiguiendo negocios y poder. Se asomó tras un arbusto, conteniendo la respiración. Ana, con mano firme, comenzaba a enseñar a un grupo de niños ávidos de saber. La escena lo dejó sin aliento. Risas, murmullos, lápices rascando papel. Niños de todas partes, algunos con sonrisas de esperanza, otros con miradas de incertidumbre. La visión lo golpeó. Mientras sus colegas disfrutaban de vinos exclusivos en fiestas de gala, ella estaba entregando su tiempo y corazón a quienes realmente lo necesitaban. Definitivamente era un mundo ajeno al suyo, un contraste brutal que lo sacudió como un temporal. Sintió el nudo en la garganta. ¿Por qué de repente todo lo que había construido se sentía vacío? Pero la noche no terminó ahí. Al continuar observando, un grupo de hombres entró al centro. Sus risas eran oscuras, llenas de malicia. Había algo turbio. Ricardo notó que Ana levantaba la mirada y su expresión se tornaba seria. De un momento a otro, el lugar que era un refugio se convirtió en un campo de batalla. La fragilidad de la situación caló profundo en él. Un destello de determinación encendió algo en su interior. Era el momento de actuar, de elegir. Pero tan pronto como la decisión pulsaba en su mente, otra sombra acechó. Un secreto del pasado de Ana emergió, un rumor en la comunidad que amenazaba con arruinarlo todo. Ricardo se sintió atrapado entre su mundo de privilegios y la posibilidad de cambiar algo que en conciencia sabía que debía defender. El dilema se intensificó mientras la amenaza se acercaba. Su pulso aceleró. ¿Arriesgaría su reputación y fortuna por Ana, por algo que no terminaba de entender? Al final de aquella noche, con los ecos de celebración y esperanza resonando en su mente, todo quedaba en la incertidumbre. El vacío que sentía en su alma era solo un eco de una pregunta. ¿Realmente podría dar la espalda a lo que había presenciado? ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La incertidumbre llenaba el aire, cuando Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ana estaba en peligro, y su impulso por defenderla se convirtió en una necesidad ardiente. Mientras el grupo de hombres se hacía, el corazón de Ricardo latía con fuerza, como si intentara escapar, y sin pensar más, salió de su escondite. El lugar es seguro. Intentó convencerse, pero al dar el primer paso, algo lo detuvo. Una voz familiar resonó entre las risas. ¿Qué hacemos aquí, Ana? No sabes a quién te enfrentas. Era José, un ex compañero de la universidad, conocido por su ambición desmedida y su falta de escrúpulos. La preocupación en su voz le inyectó un nuevo sentido de urgencia. Ana se quedó quieta,
Su rostro empalideció. «Por favor, solo quiero ayudar», respondió Ana, pero su voz temblaba. Ricardo se movió más cerca, ocultándose entre las sombras. Entonces, lo increíble sucedió. En un instante, la situación densa y tensa se transformó en una tormenta. José levantó una mano, y antes de que Ricardo pudiera reaccionar, un grito desgarrador rasgó la noche. «¡No te atrevas!». Ana había retrocedido, pero tropezó y cayó. Los hombres se lanzaron hacia ella, y Ricardo, en un acto reflejo, emergió de su escondite, gritando: «¡Suéltala!». Pero en ese momento el caos se desató. Unos pasos resonaron y luces destellaron, cuando, desde el otro lado de la calle, un grupo de policías irrumpió. Los hombres, sorprendidos, miraron hacia atrás. Y en medio de la confusión, la figura de un hombre se destacó. Era Martín, el hermano de Ana, el mismo Martín que había estado desaparecido durante años, y su presencia transformó las tensiones en pura incredulidad. «Esto es mío», gritó Martín, armado con una energía desbordante y una fuerza desmedida. Ricardo se quedó paralizado. ¿Por qué de todos los lugares estaba él aquí? ¿Y qué estaba ocultando Ana? Los hombres comenzaron a dispersarse, pero no antes de que José se girara furioso. «Vas a pagarlo caro, Ana. No puedes escapar de tu pasado», vociferó, señalando con el dedo. Sus palabras eran como dagas, y un estremecimiento recorrió el cuerpo de Ricardo. ¿Qué era lo que José sabía sobre Ana? Ana se aferró a Martín, sus ojos llenos de lágrimas. «No creo que puedas ayudarme, aún», le dijo en un susurro que apenas salió de sus labios. El dolor y la confusión brillaban en su mirada, y la desesperación que sentía Ricardo comenzaba a cambiar en pánico. Las piezas del rompecabezas se movían, pero nada encajaba. Mientras los agentes de la ley empezaban a controlar la situación, Ricardo tomó a Ana por el brazo. «¿Qué está pasando, Ana? ¿Qué estás escondiendo?». Su voz era un ruego mezclado con miedo. «Ricardo, debes entender», comenzó Ana. Pero el ruido de la sirena y el tumulto de los hombres desvanecieron su voz. En un giro inesperado, la verdad más oscura empezó a emerger. Justo cuando la atmósfera alcanzaba niveles críticos, un disparo resonó. La noche se volvió un caos absoluto. Ricardo sintió un frío helado recorrer su cuerpo, y cuando volvió a mirar a Ana, la encontró desplomada en el suelo, una sombra de lo que era. El tiempo se detuvo. «No, no puede ser», murmuró, sus propios miedos apoderándose de él. El mundo alrededor desapareció, y una única pregunta reverberaba en su mente, devastadora. ¿Había perdido a Ana antes de enterarse de quién era en realidad? El eco de ese momento quedaría marcado para siempre, y el camino hacia adelante se oscureció con promesas de conflictos y decisiones imposibles. El tiempo se detuvo para Ricardo. El eco del disparo resonó en su cabeza como un tambor ensordecedor. Miró a Ana, su cuerpo caído en el suelo, y sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. A su lado, Martín avanzó rápido hacia ella, gritando su nombre, buscando una respuesta que no llegó. Ricardo, paralizado por el golpe de la realidad, sintió el frío del terror apoderarse de él. La sirena de la policía aullaba en la distancia, pero eso ya no importaba. Todo su ser estaba concentrado en el horror que se desplegaba ante sus ojos. Ana estaba herida, o no lo estaba. Algo en su postura parecía extraño, como si su cuerpo no respondiera a la gravedad del momento. Fue un instante, una chispa, y algo en él se encendió. «¡Ana!», gritaron Martín y Ricardo al unísono, como si pudieran despertar a la chica de su profundo letargo. Pero entonces, lo increíble pasó. Ana abrió los ojos y miró a su hermano, a Ricardo, y una sonrisa temblorosa surgió en su rostro. «Estoy bien», murmuró, y sus palabras le quitaron a Ricardo un peso de encima, pero su alivio se desvaneció al instante. Ella no parecía estar en pánico, no parecía un cuerpo que acababa de recibir un disparo. Era casi como si estuviera jugando. A su alrededor, la tensión se mantenía palpable. Los hombres que habían entrado al centro comunitario ahora se habían dispersado, pero la presencia de José seguía en el aire, como el olor de un veneno,
que persistía aún después de la tormenta. Ricardo sintió que la ira comenzaba a brotar en él. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz entrecortada por el miedo y la confusión, mientras la policía lograba tomar control del caos. «Ana, ¿qué hiciste?». Martín parecía entre desconcertado y horrorizado. Y entonces, como si el caos no fuera suficiente, Ana extendió su mano, mostrando un pequeño dispositivo en su palmo. «Es un transmisor», dijo, su voz firme aunque temblorosa. «Ellos lo estaban buscando. Y yo no puedo dejar que lo encuentren». Ricardo tragó saliva. Sus pensamientos se aceleraron. ¿Un transmisor? ¿De qué estás hablando? Se sintió como si una capa de niebla se deslizara sobre su entendimiento. En ese momento, todo lo que creía saber sobre Ana se desmoronaba. Martín le miró y en sus ojos había una desesperación que no había visto antes. ¿Estás trabajando para ellos? Ana, tienes que decirnos la verdad. Su voz estalló con una mezcla de furia y tristeza. Un silencio helado llenó el aire, y la mirada de Ana se volvió dura. «No puedo contarles todo ahora», dijo, y cada palabra era un clavo hincado en el corazón de Ricardo. «Solo sé que si descubren que estoy aquí, estarán de nuevo tras de mí, y esta vez no puedo huir más». El pánico comenzó a erupcionar en el pecho de Ricardo. «¿A qué te refieres? ¿Quiénes son ellos?». El resto del mundo se bordeaba a su alrededor, mientras intentaba entender la magnitud de lo que se revelaba. Ana respiró hondo, y fue entonces cuando el giro final se desató. «Yo no soy quien crees que soy. Mis decisiones me han llevado a situaciones difíciles. Y he estado viajando por el lado oscuro de la ley. No soy solo un asistente». Las palabras de Ana sonaron como un trueno que rompió el silencio. Ricardo se sintió empujado hacia atrás, como si la tierra se abriera bajo sus pies. Su mente giraba intentando asimilar el shock. Ana, su Ana, involucrada en actividades criminales. ¿Qué significaba eso para ellos? Mientras la policía comenzaba a controlar la situación, un nuevo rayo de pánico sacudió a Ricardo. Tenía que elegir, seguir a Ana o dejarla atrás. Justo cuando pensaba en tomar una decisión, un susurro interrumpió la atmósfera tensa. «No la dejen escapar». Era José. Su voz era el hilo oscuro de la noche. Los hombres que habían escapado comenzaron a reagruparse, como sombras que volvían de entre las sombras. Fue entonces cuando Ricardo realizó que Ana no solo había puesto su vida en peligro, también arrastraba a un mundo oscuro que él jamás había imaginado. Su pecho se encogió. ¿Realmente iba a seguirla en este camino desconocido? ¿O era hora de cortar todos los lazos? El ruido del tumulto voló alrededor de ellos, y con cada segundo que pasaba, sentía que el tiempo se acababa. Las decisiones que tomarían en ese momento cambiarían sus vidas para siempre. La realidad crujía, y el secreto que Ana había escondido se cernía como una sombra voraz. La noche no había hecho más que comenzar, y el verdadero horror apenas asomaba. La atmósfera era tensa, casi eléctrica. El grito de José resonaba aún en los oídos de Ricardo, y había algo en su mirada que lo hacía sentir una punzada en el estómago. Estaban en medio de un tornado de emociones y todo se sentía inminente. El peligro, la verdad y ese oscuro secreto que Ana había ocultado como si fuera un monstruo bajo la cama. «Ricardo, detrás de ti», gritó Martín mientras se lanzaba hacia su hermana. En un instante se escuchó un golpe sordo. Ricardo se dio la vuelta. Una figura emergió de la oscuridad, un hombre del grupo que había estado persiguiendo a Ana, blandiendo una pistola. Su rostro era familiar, pero no podía recordar de dónde. La confusión lo abrumó. «Ya es hora de que pares, Ana», dijo el hombre con voz burlona. El tiempo parecía detenerse. Ricardo sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. No podía lidiar con esto. Las decisiones corrían por su mente como un torrente, pero el momento era claro. «No», gritó, lanzándose hacia adelante. Pero antes de que pudiera llegar, el hombre giró la pistola hacia Ana. Su corazón se detuvo.
Aléjate de ella. Pero su voz se ahogó en el caos. Martín asociado. Todo sucedió muy rápido. Antes de que pudiera responder, el hombre disparó. Un destello brillante llenó la oscuridad. Ricardo sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. No quería creer lo que veía. El sonido del disparo resonó, pero en un giro impactante, el proyectil pasó de largo y el hombre cayó al suelo, una mancha de sangre surgiendo de su pecho. Ana había llegado a la escena con un movimiento rápido e inesperado. «Lo siento», murmuró mientras la mirada de horror se volvía hacia ella. La realidad de lo que había pasado le cayó como un peso en el pecho. «¿Qué hiciste?», preguntó Ricardo, sin poder creer lo que había presenciado. Su mente daba vueltas. No se trataba solo de un acto de defensa. Ana había matado a un hombre. Las luces de la policía brillaban a lo lejos, pero ya no había nada que hacer. La situación había cambiado drásticamente. José, que se había mantenido escorado, ahora avanzaba aterrado. «¿Qué demonios está pasando aquí?». «Cállate», respondió Ana. Su voz era fría, dura, como el acero. Ricardo sentía la confusión y la sorpresa mezclándose con el miedo. «No sabes lo que he tenido que hacer para sobrevivir», continuó Ana con un rictus de dolor en su rostro. «No soy quien creías». «¿Qué quieres decir con eso?». Ricardo la miró y en sus ojos había una tormenta de emociones. La respuesta estaba ahí, a la vista, pero no quería creerla. Ana hizo una pausa. «Yo fui parte de algo más grande. No solo mi vida aquí. Estaba atrapada en una red de criminales que me persiguieron durante años. Este transmisor», levantó el dispositivo, «me ha mantenido a salvo hasta ahora, pero no puedo seguir huyendo». «¿Eres una criminal?», preguntó Martín, sus ojos llenos de incredulidad. «¿Cómo pudiste mantenernos en la oscuridad sobre esto?». Su voz temblaba entre la traición y el miedo. Antes de que pudiera responder, un sonido desgarrador llenó el aire, el estallido de cristales rompidos. Otro grupo de hombres apareció, y esta vez no venían solos. Eran más y estaban listos para la guerra. José, furioso, se lanzó hacia un lado para escapar. En ese caótico momento, Ricardo sintió su mundo quebrarse nuevamente. No solo estaban en peligro físico, la verdad de Ana, la relación que creía conocer, todo estaba desmoronándose ante ellos. «Vamos, tenemos que movernos», gritó Ricardo. Pero en medio de la confusión, algo sucedió. Una figura detrás de él se movió con un propósito. Era la figura del hombre que había herido a Ana. Aún con vida, aunque gravemente herido. «Esto no ha acabado», murmuró con una sonrisa torcida, y de repente, la revelación se apoderó de todos. Ana lo conocía. Sus ojos se encontraron, y todo cambió. «¿Estás trabajando con ellos?», dijo Ana, y cada palabra era como un balde de agua fría sobre Ricardo. Entonces, la verdad sacudió la tierra bajo sus pies. La noche se convirtió en un campo de batalla, y el caos estalló. Ricardo ahora no solo luchaba por sobrevivir, sino por desentrañar los lazos que lo unían a una mujer que había sido más que su asistente. Todo lo que creía saber se fracturaba, y la incertidumbre inundaba su mente. Todo lo que había amado se hallaba en el umbral de lo desconocido. ¿Qué orquestaba Ana realmente? El caos estalló en un instante. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ana tenía algo entre las manos, y el sonido del disparo aún reverberaba en sus oídos. «No, Ana, por favor, no sigas», gritó. Pero la mirada de su asistente se había transformado de la angustia a una determinación helada. Y en medio del torrente de emociones, en un abrir y cerrar de ojos, lo inesperado sucedió. El hombre caído no era solo un perseguidor. Con un esfuerzo sobrehumano se levantó, su rostro marcado por el dolor, un destello de venganza iluminando sus ojos. «No se lo lleven otra vez», gritó. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. El pánico le constriñó el pecho. «¿Qué significa eso?», cuestionó, mirando a Ana, esperando respuestas. Pero el hombre seguía hablando, arrastrando las palabras como si fueran piedras. «Eras parte de esto, Ana.
Tú lo iniciaste todo. El corazón de Ricardo se detuvo. ¿Qué estaba diciendo? La revelación lo golpeó con una fuerza inhumana. Ana no solo había estado metida en un asunto delictivo, había sido la pieza clave de un rompecabezas criminal mucho más grande. No, eso no puede ser cierto, gritó. Éramos un equipo, no podía ser parte de esto. Ana se quedó en silencio. Sus ojos mostraban una tormenta. Ricardo, hay tanto que no sabes. Y entonces, para mayor horror de él, el hombre desenfundó algo brillante, un teléfono móvil, donde proyectó una imagen borrosa, un video donde Ana aparecía, sonriente pero en un entorno oscuro, rodeada de personas que no reconocía. Risas maliciosas resonaban desde el dispositivo, mientras una voz masculina decía: «Esto es solo el principio, Ana, díselo a tu nuevo amigo». ¿Qué demonios es esto? Ricardo retrocedió como si el video fuera un veneno. ¿Cómo podía ser que la mujer a la que confiaba, que parecía tan pura y dedicada, estuviera involucrada en algo tan oscuro? Ana dio un paso hacia él, su mirada desbordando sinceridad. No fue mi elección, Ricardo. Estaba atrapada. Ellos me obligaron a... Un nuevo estruendo hizo que se callara. Los hombres que habían huido regresaban, ahora con refuerzos. «El transmisor, lo tienen», gritó uno de ellos, una sombra en su rostro. La situación se tornó crítica. La policía apenas podía contener la escena, y poco a poco se acercaban. «No podemos quedarnos aquí», dijo Martín, jalando a Ana. La situación parecía agitar a todos, pero en ese caos, José, que aún observaba desde las sombras, dio un paso adelante. «Siempre supe que ella estaba detrás de esto. ¿No es así, Ana? Conocías todos nuestros movimientos». José no, eso no. Ana apenas podía hablar, pero él mantenía su silencio. Una sonrisa de triunfo en su rostro, y de repente la cruda verdad se reveló. «Estás equivocada, José. Ella no sabía nada», gritó Ricardo, impotente. Pero las palabras no eran suficientes. La traición, el miedo y el caos colisionaban en su mente. Ana se había convertido en un misterio que no podía resolver. Entonces, el hombre caído susurró un nombre, uno que heló la sangre de Ricardo. «Enrique, el que realmente está detrás de todo esto. Él está manipulando a todos, incluso a ti, Ana». La mirada de Ana cambió. Sus ojos se abrieron como si tuvieran un nuevo propósito. «¿Enrique?» La incertidumbre se transformó en determinación. «¿Dónde está él?» «Esto es una locura», Ricardo murmuró, sintiendo que un abismo se abría a sus pies. Todo cambiaba, y el último hilo de confianza que él había tenido en Ana se esfumaba en un mar de mentiras y secretos. El sonido de la sirena se hacía más fuerte, y el pánico se volvió contagioso. Las luces parpadeantes se acercaban. «Tenemos que irnos ahora». Las palabras de Martín resonaron como un eco en la distancia. El tiempo se acababa, y mientras huían, la sombra de la verdad parecía seguirlos, lista para caer como un rayo. Lo que antes era una vida común para Ricardo se había convertido en un laberinto de engaños. ¿Podría seguir a Ana mientras arrastraba consigo un pasado tan oscuro? Al observarla, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las revelaciones eran solo el comienzo de una guerra que dejaría cicatrices profundas. La noche aún no había terminado, y el verdadero horror se cernía en el horizonte. El pánico llenaba el aire como una niebla densa. Ricardo se giró. Sus pensamientos eran un torbellino. «Tienen que irse», gritó Ana y Martín, empujándolos hacia una salida cercana. Pero era como intentar controlar un huracán. Las luces de las patrullas titilaban, y se escuchaba el sonido de pasos apresurados. La multitud se aglomeraba. El peligro se cerraba sobre ellos como un abrazo mortal. Ana seguía paralizada. El dispositivo en su mano parecía pesar toneladas. Ricardo la empujó suavemente, intentando que se moviera. «Ana, necesitamos salir». Pero antes de que pudiera reaccionar, un destello brillante apagó las luces de la ciudad. El estallido fue ensordecedor. Un grito ahogado y todos se dieron vuelta. Era el hombre que habían creído muerto, el que había disparado. No estaba fuera de combate,
estaba más cerca de lo que pensaban. Ricardo sintió una corriente de terror atravesarlo. «¡Cuíbranse!», gritaron las voces, pero no hubo tiempo para pensar. Un segundo disparo resonó y, como una sinfonía trágica, el crujido del cristal quebrándose llenó el aire. Todo estalló en un caos: gritos, sonidos de pisadas, el murmullo desesperado de la multitud mezclado con la sirena creciente de la policía. Ricardo vio a los hombres de José agazaparse, su ambición en sus ojos mientras intentaban reagruparse. «Ana, ven aquí». Martín la atrapó, un nudo de desesperación tensionando su voz. Pero cuando se movieron, la escena se tornó surrealista. El hombre herido empezó a reír, una risa inquietante que heló la sangre de todos. Y pensaron que podían escapar tan fácil. El juego apenas comienza. Ricardo sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. «¿Qué sabes?», exigió. Era la voz de sus miedos hecha carne. La mirada del hombre era un abismo de locura. «Ella está más profunda de lo que crees. Todo esto fue una trampa desde el comienzo», dijo, señalando a Ana. Las palabras chocaron con la realidad como un trueno. «Eres un peón, Ana. Siempre lo has sido». Ana tembló. Los colores se le habían escapado del rostro. «No es cierto», murmuró, pero el miedo en sus ojos delataba su inseguridad. Ricardo sintió una punzada en el estómago. ¿Podía ser verdad? ¿Era Ana parte de un juego más grande? Uno que no solo involucraba su vida, sino también la suya. «Cierra la boca», rugió Martín, cubriendo a Ana con su cuerpo. Pero el hombre herido seguía hablando. Una serpiente envenenada que no podía dejar de lanzar su veneno. «Lo que he visto, lo que ella es, no sobrevivirán a esto». Y en un giro tan dramático que paralizó a todos, la puerta del centro comunitario se hizo añicos al ser pateada. Un grupo de figuras surgió, sombras con armas brillantes. José estaba al frente. Una expresión de triunfo iluminaba su rostro. «¡Qué sorpresa verte, Ana!», gritó, y el caos se intensificó de nuevo. «Esto es lo que quería que vieras, Ricardo», dijo José, con una risa burlona que cortaba como un cuchillo. Ana, atrapada entre los dos, miró a ambos con ojos llenos de confusión. «Esto no es lo que parece», intentó decir, pero el caos era ensordecedor. Los disparos comenzaron a volar. El estruendo y el destello de la noche se transformaron en un campo de batalla. La confusión reinaba. «Déjala ir», gritó Ricardo, lanzándose al frente para protegerla. Pero fue en ese instante de desesperación que lo inverosímil ocurrió. Un segundo grupo de hombres emergió de la oscuridad. No eran amigos, no eran aliados. Eran más como sombras de un pasado que había estado oculto en las sombras. El eco de un nombre resonó entre ellos, uno que había estado perdido en la confusión. «Enrique». Ana se volvió pálida. «¿Enrique?», su voz tembló, y la conexión que había estado eludiendo por tanto tiempo se hizo evidente. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos mientras sus manos temblaban. «No, again. Sí, tu querido Enrique», sonrió uno de los hombres, retrocediendo para revelar un rostro familiar. Un rostro que Ricardo nunca habría esperado ver allí. Era su padre, desaparecido durante años. Un hombre que pensaba que estaba muerto. «Nosotros siempre hemos estado aquí, Ana. La familia es todo, ¿verdad?». El aire se volvió denso, cargado de verdades que no estaban dispuestas a ser ignoradas. Ricardo se sintió atrapado entre la violencia que se dirigía hacia ellos y la desesperante revelación que se desplegaba. La noche apenas comenzaba, y ahora todo lo que había creído saber estaba resquebrajándose en pedazos, dejando solo un eco de confusión y dolor en el aire. ¿Qué destino les aguardaba realmente a Ana y a él en medio de un enfrentamiento así? El pánico llenaba el aire como una niebla densa. Ricardo se giró. Sus pensamientos eran un torbellino. «Tienen que irse», gritó a Ana y Martín, empujándolos hacia una salida cercana. Pero era como intentar controlar un huracán. Las luces de las patrullas titilaban y se escuchaba el sonido de pasos apresurados. La multitud se aglomeraba.
El peligro se cerraba sobre ellos como un abrazo mortal. Ana seguía paralizada. El dispositivo en su mano parecía pesar toneladas. Ricardo la empujó suavemente, intentando que se moviera. Ana, necesitamos salir. Pero antes de que pudiera reaccionar, un destello brillante apagó las luces de la ciudad. El estallido fue ensordecedor, un grito ahogado, y todos se dieron vuelta. Era el hombre que habían creído muerto, el que había disparado. No estaba fuera de combate, estaba más cerca de lo que pensaban. Ricardo sintió una corriente de terror atravesarlo. «¡Cúbranse!», gritaron las voces, pero no hubo tiempo para pensar. Un segundo disparo resonó y, como una sinfonía trágica, el crujido del cristal quebrándose llenó el aire. Todo estalló en un caos. Gritos, sonidos de pisadas, el murmullo desesperado de la multitud mezclado con la sirena creciente de la policía. Ricardo vio a los hombres de José agazaparse, su ambición en sus ojos mientras intentaban reagruparse. «Ana, ven aquí». Martín la atrapó, un nudo de desesperación tensionando su voz. Pero cuando se movieron, la escena se tornó surrealista. El hombre herido empezó a reír, una risa inquietante que heló la sangre de todos. ¿Pensaron que podían escapar tan fácil? El juego apenas comienza. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. El pánico le constriñó el pecho. «¿Qué sabes?», exigió. Era la voz de sus miedos hecha carne. La mirada del hombre era un abismo de locura. «Ella está más profunda de lo que crees. Todo esto fue una trampa desde el comienzo», dijo, señalando a Ana. Las palabras chocaron con la realidad como un trueno. «Eres un peón, Ana. Siempre lo has sido». Ana tembló. Los colores se le habían escapado del rostro. «No, no es cierto», murmuró, pero el miedo en sus ojos delataba su inseguridad. Ricardo sintió una punzada en el estómago. ¿Podía ser verdad? ¿Era Ana parte de un juego más grande? Uno que no solo involucraba su vida, sino también la suya. «Cierra la boca», rugió Martín, cubriendo a Ana con su cuerpo. Pero el hombre herido seguía hablando. Una serpiente envenenada que no podía dejar de lanzar su veneno. «Lo que he visto, lo que ella es, no sobrevivirán a esto». Y en un giro tan dramático que paralizó a todos, la puerta del centro comunitario se hizo añicos al ser pateada. Un grupo de figuras surgió, sombras con armas brillantes. José estaba al frente, una expresión de triunfo iluminaba su rostro. «¡Qué sorpresa verte, Ana!», gritó, y el caos se intensificó de nuevo. «Esto es lo que quería que vieras, Ricardo», dijo José, con una risa burlona que cortaba como un cuchillo. Ana, atrapada entre los dos, miró a ambos con ojos llenos de confusión. «Esto no es lo que parece», intentó decir, pero el caos era ensordecedor. Los disparos comenzaron a volar. El estruendo y el destello de la noche se transformaron en un campo de batalla. La confusión reinaba. «Déjala ir», gritó Ricardo, lanzándose al frente para protegerla. Pero fue en ese instante de desesperación que lo inverosímil ocurrió. Un segundo grupo de hombres emergió de la oscuridad. No eran amigos, no eran aliados. Eran más como sombras de un pasado que había estado oculto en las sombras. El eco de un nombre resonó entre ellos, uno que había estado perdido en la confusión. «Enrique». Ana se volvió pálida. «¿Enrique?». Su voz tembló, y la conexión que había estado eludiendo por tanto tiempo se hizo evidente. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, mientras sus manos temblaban. «No again». «Sí, tu querido Enrique», sonrió uno de los hombres, retrocediendo para revelar un rostro familiar. Un rostro que Ricardo nunca habría esperado ver allí. Era su padre, desaparecido durante años. Un hombre que pensaba que estaba muerto. «Nosotros siempre hemos estado aquí, Ana. La familia es todo, ¿verdad?». El aire se volvió denso, cargado de verdades que no estaban dispuestas a ser ignoradas. Ricardo se sintió atrapado entre la violencia que se dirigía hacia ellos y la desesperante revelación que se desplegaba. La noche apenas comenzaba, y ahora todo lo que había creído saber estaba resquebrajándose en pedazos.
dejando solo un eco de confusión y dolor en el aire. ¿Qué destino les aguardaba realmente a Ana y a él en medio de un enfrentamiento así? El aire se volvió estancado, pesado como un manto, mientras la tensión aumentaba más y más. Ricardo observó a Ana, su rostro pálido, y sintió que la confusión lo invadía. Las palabras del hombre herido resonaban en su mente. Tú siempre has sido un peón. Era un golpe brutal, tropezando con la verdad que se ocultaba entre sombras. ¿Qué estás diciendo?, Ricardo preguntó. La voz casi un susurro, temeroso de que la respuesta lo derrumbara por completo. Ana giró hacia él, sus ojos llenos de lágrimas, temblando. No es lo que piensas, por favor, te lo juro. Yo solo quería protegerte. Las sombras se movían, la violencia que se avecinaba, borrando cualquier posibilidad de diálogo. El retumbar de pasos se acercaba más y más, ecos de un pasado que parecía devorarlos. ¿Protegérmelo de qué? ¿De la verdad que escondías? La angustia se cernía entre ellos como un manto oscuro, robando el aire de sus pulmones. José dio un paso hacia adelante, enardecido. Ella ha estado jugando con todos nosotros, y tú, Ricardo, has sido solo un tonto útil. Con esas palabras, un latido en el pecho de Ricardo se desvaneció. Martín, preocupado, miró a su hermana. Ana, ¿es cierto? Deja claro lo que pasa aquí antes de que se haga más grande el lío. La mirada de su hermano era una mezcla de desesperación y compasión. Ella no podía esconderse más, pero justo cuando Ana abrió la boca para responder, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Kevin! Era un grito de pánico, y el corazón de Ricardo se hundió al reconocer la voz. Era la madre de Ana, la mujer a la que había visto enamorada de su hija, siempre apoyándola. La mujer salió de las sombras, los ojos fijos en la escena caótica, y lo que no podía imaginar era lo siguiente. Kevin no era solo un hombre, era el hermano mayor de Ana, un fantasma del pasado. La expresión de horror en su madre hizo eco en sus corazones. La realidad se estaba achicando a su alrededor como un túnel que se cerraba. ¿Dónde has estado?, se oyó un titubeo desesperado en su voz. «Mamá, no», gritó Ana, y aún así su madre no pudo mirar a su hija. Lo sabía todo. Las palabras se deslizaron de sus labios, entre el dolor profundo y la traición devastadora. Querías utilizar su poder, destruirlo todo. Ricardo sintió que el mundo se sacudía bajo sus pies. No, es diferente. Ana se lanzó hacia su madre, pero la mujer retrocedió, y en ese instante, el caos alcanzó su punto álgido. El hombre herido, aún en el suelo, soltó una risita oscura. Estás atrapada, Ana. Tu madre siempre supo que usabas a la gente. El tiempo se paralizó. La mirada entre las mujeres era un espejo de tristeza y rabia. ¿Es cierto? Ricardo sintió que el aire se le escapaba. ¿Has estado manipulando todo esto todo este tiempo? No, no soy así, Ana gritó. Pero sus ojos no sostenían la mirada de su madre. La conexión se desvanecía, y de una manera impactante, el hombre comenzó a reírse. ¿Quieres saber la verdad? Solo hay un lugar para todos los traidores. Ana, no estás luchando por sobrevivir. Estás luchando por ti misma. El silencio se expandió. La mirada de Ana cambió, ahora dominada por un fuego incontrolable. Todo lo que he hecho ha sido por amor, por crear un nuevo comienzo. Su voz era una mezcla de firmeza y debilidad, pues buscaba algo, a alguien que le diera la razón. El fogonazo de las sirenas se acercaba, y la multitud que rodeaba el lugar comenzaba a agolparse. La policía estaba a punto de irrumpir. Estaban en el centro de una tormenta que no podrían controlar. «Detén esto, detén todo», gritó Ricardo, sintiendo que todos los ojos estaban sobre ellos. Pero cuando miró a Ana de nuevo, lo que vio no era solo una compañera. Era una mujer desbordante de posibilidades, llena de secretos que podían destruirlos a todos. Y una decisión era inminente, especialmente cuando un eco resonó. Es hora de que se lleven a Ana, o de que se lleven a todos. Era su madre, y lo que salió de su boca cambió todo. El cambio en su tono, la seriedad repentina dejó a todos tiesos. Ana,
Ellos no son con quienes debes pelear, somos nosotras. Las palabras quedaron flotando en el aire como dadas. Cada uno pensó en sus propios secretos, el pasado que tenían escondido, y la verdad fue más cruel de lo que nadie esperaba. Un auténtico caos versátil que giraba a su alrededor. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación de su madre lo hizo tambalear. El giro inesperado de la historia lo obligaba a replantear toda la realidad. ¿Qué significa esto?, murmuró Ricardo, pero las palabras se perdieron en el aire vibrante. La oscuridad se cernía. ¿Qué harían ahora? Las lealtades florecían en un terreno minado, y el futuro que una vez parecía prometedor, ahora se oscurecía con dudas, envuelto en un mar de traiciones. Y en medio del estruendo, fue ahí cuando todo cambió de inmediato. Los disparos resonaron en la distancia. El grupo se dispersó. Gritos llenaron el aire mientras buscaban refugio. Todo se volvió un torbellino. Ricardo solo podía pensar en una cosa: ¿cómo se daría cuenta de la verdad antes de que fuera demasiado tarde? El aire se volvió ágil, cercano a la locura. Ricardo podía sentir el pánico elevarse como una nube negra sobre ellos. Los rostros tensos, gritos desgarrados de la multitud, se mezclaban con la creciente presión de los disparos en la distancia. ¿Qué hacemos?, gritó Martín, manteniendo a su hermana cerca. Ana, los ojos vidriosos, buscaba respuestas en el caos y faltaba el aire. Ricardo sintió que el tiempo se interrumpía. Ana, por favor, dímelo, la urgió, necesitaba saber. ¿Eres parte de todo esto? Pero justo cuando ella iba a responder, algo inesperado ocurrió. Un estruendo ensordecedor resonó y una figura del pasado aparecía, empujando a todos a retroceder. Era su madre, pero algo era diferente. Ella no estaba sola. Emergió de las sombras, rodeada de hombres armados, todos con la mirada fija en Ana. «Mami, ¿qué estás haciendo?». Ana gritó, la confusión y el horror golpeando su pecho como un martillo. «¿Cómo puedes estar aquí?». La madre de Ana, con un aire de autoridad inquebrantable, respondió: «He venido a traerte a casa, hija. Esto no es lugar para ti». Las palabras chillaron entre ellos como una alarma. «¿A casa? ¿Tú me hablas de casa? ¿Desde cuándo eres la persona que tengo que escuchar? No puedo creer que seas parte de esto». La voz de Ana temblaba, pero el fuego en ella crecía. Ricardo miró, asombrado, la revelación girando dentro de su mente. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, pero su madre se movió como una sombra, interponiéndose entre ellos y la salida. Ella era una aliada, pero ahora parecía un enemigo. «Inútil», la madre gritó. «No puedes seguir así. Esta es tu oportunidad. Estás en la cima», se dirigía a Ana. «Vuelve a nuestro lado. Este es el camino correcto. Ellos son solo peones». Ana se estremeció. «No quiero ser parte de tus juegos más. Me has mantenido en la oscuridad demasiado tiempo». En ese momento, un rayo atravesó el cielo, iluminando la escena, como si el universo estuviera gritando. Ricardo sintió la urgencia elevarse. «Ana, tú necesitas dejar esto. Vamos a salir de aquí». Pero aún así, el rostro de Ana buscaba respuestas. Preguntas por las que nunca había tenido un momento de gloria. La culpa la mantenía presa. «¿Dejar esto? ¿Dejar mi vida? ¿Dejar a Enrique? Eres un monstruo», gritó la madre, hiriendo a todos. Fue un golpe que quedó en el aire. La revelación cortante rasgó al grupo que observaba, incluso a los armados que rodeaban el lugar. «¿Enrique? ¿Quién es él?». La pregunta brotó de los labios de Ricardo. Cada instante esculpía la contusión en su mente. Las miradas se cruzaron en una danza cuya única respuesta era la incertidumbre. «Él es el motivo por el que estás aquí. Te he protegido de él, Ana», dijo su madre, con un aire triste que parecía elevar la tensión. «No puedes dejar que tu corazón decida. Esto no es un cuento de hadas. Necesitas saber, Enrique es también tu padre». El silencio fue absoluto. Ricardo sintió que el mundo se caía a pedazos a su alrededor. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?».
Las palabras de su madre se sintieron en su pecho como un puñetazo. La incredulidad llenó el aire y el tiempo quedó suspendido. Ana quedó paralizada. «Por favor, dime lo que ella dice no es verdad». Su voz era un susurro, destrozado por la verdad cruda que la golpeaba. «Es verdad». La voz de su madre se mantuvo firme. «Tú solo has sido una herramienta, Ana, una pieza en un juego entre familias, y ahora debes elegir tu bando». Ricardo comprendió. Todo lo que había creído, cada momento compartido, se desvanecía como humo en la brisa. «No, no puede ser». Su voz tembló. Se siente como un prisionero entre secretos. La realidad caía sobre ellos, colocándoles en un futuro que parecía tormentoso. «¿Y si decido no seguir?», Ana gritó. La fuerza en sus palabras reflejaba su dolor. «Entonces perderás todo. Todos ustedes morirán». La voz de su madre era tajante. Con eso, toda la escena se tornó en caos. Los hombres armados rodearon. Gritos de terror resonaron. Era una gran batalla de lealtades quebradas, y al final, en el centro de todo, se encontraba el giro que lo había cambiado todo. ¿Quién era realmente Ana? ¿Y cuál era el propósito de su existencia en un juego tan oscuro como el que se presentaba? La noche apenas comenzaba y el verdadero infierno estaba por desatarse. El caos se desató en un instante. Ricardo sintió cómo el aire se volvía irrespirable, lleno de gritos y desesperación. La madre de Ana, que había aparecido como un espectro en medio de la noche, iluminaba la situación con cada palabra. «Vuelves a casa, hija. Esto no es un lugar para ti», dijo con una firmeza que cortaba el ambiente cuasi denso. «No, mamá, no puedo volver a lo que una vez fui», gritó Ana, lágrimas fluyendo por su rostro mientras buscaba una respuesta en los ojos de su madre. El peso de la situación le oprimía el pecho, pero todavía no estaba dispuesta a rendirse. La batalla era interna, un tira y afloja entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser. Ricardo, sin poder soportar más, dio un paso adelante. «Ana, quédate conmigo, olvida esto, olvida a tu madre. No queremos nada de eso. Todo esto es un juego que nunca deberíamos haber comenzado». Sentía una desesperación intensa, como si cada palabra fuera un hilo que podría deshilachar la realidad. El hombre herido, aún en el suelo, soltó una risa desgarradora. «¿De verdad crees que puedes llevártela? Ella es parte de esto. Siempre lo ha sido. ¿Cuántas bocas ya ha alimentado su madre con historias de traición?». Su voz era un eco de locura, un recordatorio de que el horror nunca estaba lejos. Ana apartó la mirada de su madre. Su confusión era palpable. «No sé en quién confiar. Todos han sido parte de la mentira, incluida yo», sollozó. Pero justo cuando parecía que se hundiría, algo en ella se encendió. «No quiero el poder, quiero la verdad». La presión aumentaba a cada paso. Mientras los hombres armados rodeaban la escena, Ricardo sintió que el tiempo se deslizaba entre sus manos. «Necesitamos irnos». «Ahora», gritó, y tomó a Ana del brazo. Pero ella se detuvo. La tragedia se cernía sobre ellos como un destino inevitable. «Espera». Ana miró a su madre. Esos ojos que alguna vez le dieron amor, ahora llenos de sombras. «Tú siempre tuviste el control. ¿Por qué no me dejaste ser parte de mi vida?». La rabia en su voz reverberaba, resonando con todo el dolor oculto. Pero su madre, con un aire sombrío, se mantuvo firme. «Porque el camino fácil siempre lleva a la destrucción, Ana. Lo hice para protegerte, pero ahora debes decidir. ¿Luchas por ti o cedes al pasado que siempre quise evitar?». En ese instante, la sirena de la policía se hizo más fuerte, y la línea entre lo real y lo absurdo se volvió más terrenal. El hombre herido empezó a moverse, y la multitud que se había congregado agitaba la atmósfera. «El que venga lo que se venga», exclamó Ricardo, sintiendo que la piel se le erizaba mientras un nuevo giro entraba en escena. «No voy a dejar que este sea el final. Ellos no me van a devastar», gritó Ana, y con esa determinación encarnada se volvió hacia los hombres que la amenazaban. «Basta, ya no tengo miedo». Y fue justo en ese momento que el aire se llenó de tensión. La madre de Ana dio un paso adelante, como si estuviera a punto de romper el ciclo de dolor.
pero la ráfaga de disparos sonó. La escena se detuvo y el mundo se convirtió en un líquido espeso y azul. Ana, sorprendida, tomó la decisión en un abrir y cerrar de ojos. Si hay que caer, caeré en mis propios términos. Mientras el destino lanzaba a su alrededor, lo comprendió. La verdad a veces es más oscura que la mentira, y eso siempre fue así. Pero ¿cuál sería la respuesta? ¿Dónde acabarían todos en esta nueva trama que se tejía entre sombras y secretos? En medio de la tormenta que se había desatado, Ricardo y Ana se miraron por un último segundo, comprendiendo que la lucha apenas comenzaba. La línea se trazaba y la incertidumbre se cernía sobre ellos como un manto pesado. Y tú también tienes que hacerlo. No dejes que esta historia se apague. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo de la forma que realmente necesitamos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento para demostrar tu apoyo.